Ok, muy buenas tardes a todos. Damos la bienvenida a una conferencia, la cual se va a llamar El duelo de las pérdidas por SARS-CoV-2, en la cual abarcaremos diferentes temas, englobando desde las circunstancias de cómo nos ha afectado, cómo ha cambiado todo el transcurso para cuidar y lidiar con los enfermos, así como con las personas que han tenido la pérdida, para el cuidado continuo de las familias, para los tipos de duelo y cuáles son todos los pasos que vamos a seguir. En esta forma también abarcaremos diferentes contextos, dando una actividad para una forma de resolucionar y de apaciguar un poco más el tiempo que va a ser la pérdida. También abarcando el tiempo total que uno tarda y cómo debemos de comprenderlo. No solamente nos ayuda a los que perdimos, sino a los que no entendemos bien cómo tratar a las personas que perdieron. Abarcaremos también las familias, viendo qué tipos de familias hay y cuáles son más afectadas. Veremos los contextos más arcaicos, así como los tipos de formas culturales en las cuales se han visto afectadas y cambiadas, en que ya no son el mismo proceso de velar o tratar a la persona, también en cómo nos entregan a los familiares y todos los contextos situados en las posiciones fisiológicas y sociales. En continuación pasaremos con mi compañera. Bueno, pues yo les voy a hablar sobre qué es el COVID. Actualmente se conocen como varios tipos de cepas sobre el COVID-19. El coronavirus es una familia de virus que actualmente se conocen que van desde una simple gripa hasta resfriados pues más graves, en los cuales pueden llegar a necesitar oxígeno la gente. Apareció en China en diciembre del año 2019. Bueno, en ese momento se consideraba como que era una enfermedad pues común, una gripe normal. Actualmente ya es algo más a nivel pandemia, a nivel mundial. Actualmente se conocen con los diferentes tipos de cepas, pues diferentes síntomas, como ahora la nueva cepa trae lo que son diarreas, trae vómitos. Lo más común es perder el olfato, perder el gusto, las fiebres, la tos, el estornudo. Muchas veces se tiende a confundir con, ¿cómo decirlo? Pues con una simple gripe, pero lo que los especialistas recomiendan es que cuando se tiene el primer síntoma de que así son simples resfriados, acuda al médico, ya que mucha gente puede ser asintomática o puede no presentar todos los síntomas y puede contagiar. Bueno, el coronavirus se transmite pues de una persona infectada a una que no está infectada. Estas se pueden contagiar a través de las gotículas que expulsa el enfermo al toser o al estornudar cuando está cerca de la persona que no está infectada. También se puede transmitir al tocar o estrechar la mano, pues igual de manera de una persona enferma a una que no está enferma. O también a través de un objeto o superficie contaminada por el virus y luego pues llevarse las manos que tocaron ese objeto sucias a la boca, a la nariz o a los ojos. Pues el tratamiento no existe como tal, sin embargo pues hay medicamentos que tratan de aliviar los síntomas que genera este virus. Eh, pues ahorita apenas o ya están como que muy avanzadas las vacunas, pero pues igual, sin embargo, no quiere decir que porque una persona ya esté vacunada no significa que no se pueda contagiar una vez más. Si bien durante este duelo tenemos 5 etapas, la número 1 sería la negación, es cuando entramos en un duelo con nosotros mismos y no aceptamos lo que ha pasado dentro de la familia, eh, si fue una pareja, un hermano, un hijo, papá, mamá, entramos en una etapa en la que no podemos asimilar
y decir que es cierto. El número 2 tenemos la ira. En esta etapa solemos enojarnos con nosotros mismos, con la gente que nos rodea, y decimos que no es cierto, nos molestamos por todo, estamos irritados incluso por todo, nos irrita el trabajo, la escuela, las compañías también. Entramos después a la número 3, que es la negociación. Entramos en una etapa en la que nosotros mismos tratamos de decir si ya estamos bien, si nos falta algo. Negociamos prácticamente con nosotros mismos, con nuestra persona, nuestro interior, y decimos si realmente falta algo. La número 4 sería la depresión. Es una de las etapas más fuertes que muchas personas incluso han llegado hasta la muerte. Es una etapa en la que les cuesta mucho trabajo la asimilación de todas estas 3 etapas anteriores. La depresión puede incluir todo, el no comer, el dejar de hacer actividades o cosas que nos gustaban hacer. Y la número 5, que es la aceptación. Después de todas estas etapas, tenemos la conclusión. Prácticamente es como llegar a la recta final, es haber logrado asimilar todo lo que nos ha pasado, decir, bueno, ya pasó, no me pude despedir, sin embargo, tengo que seguir. Tenemos esa creencia, algunas personas, de decir, está conmigo, me está cuidando, desde ahí arriba me está cuidando, está conmigo en todos momentos y siempre cuidará de mí. Entonces, en esta última etapa formativa del SARS-CoV-2, muchas personas no se pudieron despedir de sus familiares como quisieran, únicamente se entregaron incinerados en una caja. Entonces, fue una etapa y fases muy fuertes para las personas que perdieron a personas por SARS-CoV-2. Los ritos funerarios ayudan a aceptar la muerte del ser querido porque la hacen evidente. La gente se reúne para despedir a este ser querido. Ahora que comenzamos a retomar nuestras rutinas, pero no al 100% después de los meses de COVID-19, podemos convocar a nuestros familiares y amigos, obviamente teniendo las protecciones adecuadas. El ritual ayuda al doliente a aceptar la realidad de la muerte, permitiéndole expresar su dolor y recibir afecto en un momento tan doloroso. En este contexto, los homenajes y los rituales son las vías que el hombre ha desarrollado en todas sus civilizaciones, teniendo una importancia crucial a nivel cultural, psicológico y espiritual. Los rituales y las costumbres brindan un sentido de rutina y normalidad. Por ejemplo, si una persona es católica, el novenario significa mucho para él, ya que le ayuda a conversar, a compartir y expresa emociones y sentimientos. Si no tiene ninguna religión o no practica ninguna, un ejemplo podría ser que para brindarle homenaje a su ser querido es la siembra. La siembra se trata sobre sembrar una planta, un árbol o incluso un jardín, haciéndole honor y homenaje a su ser querido. Otra es las cartas, escribir una carta, los poemas o incluso hacerle un dibujo significativo. Y también se puede reunir la familia para poder contar anécdotas, historias y recordar momentos significativos alrededor de toda la familia. Y es importante recordar que hacer un duelo no es olvidar ni dejar de amar a ese ser querido. Ahora bien, entendemos que ya con toda esta información tenemos que abarcar las partes de las familias a las que más afectan. Porque tenemos familias que son complementarias, las cuales cuentan de mamá, papá, hermanos y uno mismo. En otras abarca mamá, papá, hermanos, uno mismo y aparte se pueden agregar abuelos porque viven con ellos o dependen ya de una familia, ya que es una unión. Pero también encontramos las familias en las que solamente hay un papá. No hay mamá y el papá debe hacer el rol de mamá y papá.
aunque también hay veces en las que en esas mismas familias se agregan los abuelos. Después pasamos también a que está el tipo de familia en la cual solamente hay mamá. Y comprendemos que también gracias a que solamente hay mamá, aunque sea cruel o aunque muchas digan que no, pues hay muchas discriminaciones hacia una mujer para los trabajos. No tienen las mismas solicitaciones ni las mismas oportunidades en las cuales poder crecer. También entendemos que hay familias en las que los hijos solamente viven con los abuelos y aún es más difícil. ¿Por qué? Porque en los abuelos recae todo el trabajo. En otras donde solamente son pareja y no hay hijos. Y entendemos también que dependiendo de todas estas circunstancias, juzgamos en cómo afecta más, porque puede afectar más a una familia que nada más tiene una mamá, a una familia que está completa, pues las partes no son muy concisas o no todo es muy acertado. Cuando la mamá fallece y solamente era ella, ¿quién se queda a cargo de los niños? ¿O quién va a sustentar todo ese alimento, todo ese amor? Porque no solo hablemos de la parte económica, sino que hablemos de la parte amorosa, de la parte afectiva, de cómo nos va a afectar mentalmente el que perdimos a un ser querido y en cómo vamos a solucionar. ¿Por qué? Porque podemos entrar en un estado de estrés y nadie se va a dar cuenta. Podemos reflejar nuestro estrés de diferentes maneras, llorando, gritando, golpeando, enojándonos, como ya se marcan las etapas. Pero de estas diferentes maneras es de las que realmente nos tenemos que basar a cómo lidiar. Porque cuando un niño muere, pues no hay cómo decirlo. Cuando una mamá muere, o una esposa fallece más bien, se llama viudo. Cuando muere un hijo, ¿cómo se llama? No hay nombre para decirlo y es muy doloroso. Es muy doloroso ver esa parte en que las familias se ven afectadas totalmente y que realmente ya no va a ser lo mismo. Porque en una familia que hay papá, mamá e hijos, si muere un papá, pues podrá estar el otro. Tal vez tendrá que ver todos en una ayuda psicológica porque es lo que vamos a necesitar. Pero realmente, ¿cómo vamos a avanzar? Porque si este mismo murió, pues el otro puede salir adelante, puede buscar la forma, aunque va a ser más difícil, el doble de difícil, o más por ciento difícil, pero realmente no va a ser lo mismo. ¿Por qué? Porque el cariño se va a fragmentar y se va a expandir a una manera en que ya si hay hijos de por medio, van a tener una afectación de dolor de, es que yo lo extraño, es que cómo va a pasar esto, es que si ya son adultos, se va a liberar y bueno, ya, total, ¿no? Pero si son niños, va a ser el, oye mamá, ¿dónde está papá? O oye papá, ¿dónde está mamá? En estas circunstancias tenemos que abarcar las diferentes formas de verlo. ¿Por qué? Porque el gobierno no está abarcando realmente la cuestión de ayuda psicológica y pues muchos no tenemos para sustentarlo. Necesitamos una ayuda permanente en la cual nos puedan ayudar o si no nada más hasta el momento en el cual podamos estar estables. Porque en las familias donde se pierde mamá y papá, los hijos pasan directamente o a los abuelos o a los tíos y si no hay alguien que se quiera hacer responsable pasan al DIF. En lo cual estos se ven afectados en su totalidad. ¿Por qué? Porque van a sufrir discriminaciones, van a sufrir falta de alimento, van a sufrir también una ayuda psicológica muy meramente baja, si no es que no la reciben, y van a tener que ser mandados a trabajar. Se les va a enseñar un oficio y no van a tener las mismas oportunidades que los demás. ¿Por qué? Porque van a estar desgastados, si no es que muchos llegan al suicidio. Han habido diferentes casos en los cuales toda esta controversia se ha ampliado inmaculadamente y nadie sabe qué hacer, nadie sabe cómo hablar, cómo actuar. ¿Por qué? Porque hay un caso en el que murieron exactamente todos y solamente quedó el hijo. Y en este caso, el hijo lo que dejó solamente fue una carta de suicidio, dejándosela a sus abuelos. La carta decía, mamá, te extraño, papá, te extraño, hermanos, los extraño. Quisiera estar conmigo para que me vean crecer.
Hoy es el día de mi graduación y estoy solo. Después de esto, había solamente una nota que decía, a quien se haga cargo de mí, por favor solamente llévame al lado de mi mamá. Dios, espero estar al lado de mi mamá y de mi papá, así como de mis hermanos. Por favor no me abandones y guíame hacia el estatus en el cual pueda alcanzar una paz eterna. Después de esto, solamente se dice que el niño se colgó, se ahorcó y dejó la nota. Al entrar la abuela y ver al hijo, bueno, al niño, porque ya no es hijo, ya es nieto, muerto, de que está suicidado por la pérdida de todos, solamente entra en un estado de shock. No sabe qué hacer ni cómo actuar, lo que nos lleva a otros pasos. Pero antes de pasar a eso, si toda la familia se pierde y quien se está haciendo cargo de la persona que queda y ve que la persona murió o se suicidó porque ya no soportaba ese dolor, esa inmensidad del vacío, también estos mismos se ven afectados. ¿Por qué? Porque perdió a toda una familia. Porque a pesar de que trató de hacer el intento, no pudo hacerse cargo de esta persona o solamente le arrebató la oportunidad. Quedamos en cuestiones de una tristeza muy profunda y de duelos muy profundos. Así pasando al siguiente tema. Gracias. Bueno, en cuestión de a quién llamar o con quién acudir cuando un familiar o un conocido, amigo, no sé, la persona que haya fallecido, con quién acercarse para, pues, para hacer ciertos trámites, porque existen muchos trámites tras los fallecimientos que pues obligatoriamente requieren la atención de algún familiar. Pues cuando, en primer lugar, cuando un familiar, conocido, amigo, cualquier persona que sea pues cercana a las personas, cuando fallecen en casa, pues comienzan desde el momento en que pues esa muerte se produce o las personas somos conscientes de ella. Pues ya que los plazos para llevar a cabo muchas de estas gestiones son cortas. Em, pues como lo había mencionado, son muchos los trámites que se deben hacer. Pues cuando fallecen en casa, pues es primero llamar al 112 para que pues se presente un médico y pueda contar con un plazo de 24 horas para, pues para hacer como que el procedimiento de saber de qué falleció la persona, ya que pues el médico es el que debe certificar o debe hacer la carta de defunción, como varios lo conocemos, en caso de que haya sido una muerte previsible o por causas naturales. La situación cambia cuando es un caso de muerte judicial. Por ejemplo, en caso de que la muerte haya sido violenta o se haya tratado de algún suicidio, perdón. Pues esto resuelve que no se puede determinar con exactitud la causa de la muerte, como ya lo había mencionado, se deben de llevar a cabo muchos procesos para pues llegar a la verdad, por así decirlo. Se requiere una carta en donde pues se dé una orden de un juzgado para poder trasladar el cuerpo a la institución pertinente, para, pues ya lo había mencionado, para hacerle una autopsia, para saber de cuál fue la causa por la que la persona falleció. Si la muerte fue natural o en caso de que el fallecido hubiera contratado un seguro de descensos, pues la llamada debería de ser pues a la compañía, ya que ellos se encargan de gestionar el traslado del cuerpo hacia la funeraria. También pues se debe de llamar a la funeraria para que puedan hacer el traslado del cuerpo. Si la persona fallecida carecía de seguros que pues a su vez le prestaban este servicio, pues la familia pues es la que debería de hacerse cargo de llamar a la funeraria elegida y pues organizar por lo mismo el traslado de la persona fallecida. Pues también deben de encargarse de elegir el ataúd
la lápida, los detalles de la ceremonia y todo lo que rodea la organización del servicio funerario. Bueno, esto igual aquí depende de pues cuáles sean las creencias y costumbres de, pues, de las personas. No a fuerzas tiene que ser pues como muchos lo hacemos. Para obtener los documentos pertinentes, más adelante se explican pues los documentos que se requieren. Es importante que la familia sepa en qué momento se deben de solicitar estos documentos. Se deben inscribir, bueno, se debe de inscribir, por así decirlo, el fallecimiento de la persona en el registro civil en las 24 horas posteriores, perdón, conforme ocurrió el proceso, se podría decir así. Mi compañero Alejandro quiere agregar algo. ¿Se me escuchó? Sí. Ah, bueno, para entrar más a fondo sobre esta parte, porque bueno, muchas personas no saben cómo identificarlo o realmente qué es. Bueno, se los explicaremos brevemente. En sí, en general, este duelo es el proceso psicológico al que nos enfrentamos tras las pérdidas y lo volvemos a recalcar. Mucha gente no se pudo despedir de sus familiares en este tema debido al SARS-CoV. Sin embargo, las pérdidas siempre lo llevaremos y lo viviremos a lo largo de toda la vida. Es decir, no únicamente perderemos a un familiar, a un ser querido por el SARS-CoV, sino por demás maneras más adelante y etapas de nuestra vida. Y por nuestra definición, nuestra pérdida de cualquier objeto de apego provoca un duelo, si bien la intensidad y las características de este pueden variar en una gran medida y función. Como lo comentaba mi compañero, no a todos nos puede golpear psicológicamente igual. A un pequeñito de 5 años la pérdida de su madre o padre, al padre que pierde a su mujer. Nuestras fases del duelo las tomamos por parte de la psiquiatra Elizabeth Kubler-Ross, quien identifica nuestras 5 estadios que tienen lugar en mayor o menor grado, siempre que sufrimos una pérdida. Es decir, de estas 5 etapas que mencionamos, hay quienes las sufrirán más, la etapa 1, la 2, la 3, la 4, la 5. Por ejemplo, al padre le puede afectar más la etapa 2 y al pequeño le puede afectar más la etapa 5. Cada persona va a vivir su duelo a su manera. Sin embargo, creemos que como familia se debe de apoyar en lo que más se pueda. También tocamos el tema de cómo o cuándo pedir una ayuda especializada. El duelo es parte de la vida, por tanto es importante no patologizarlo. No obstante, a veces se puede acabar complicándose de manera que las personas quedan atrapadas en un dolor. Pues hay personas que literalmente, no encuentro la palabra, pero se traga el dolor para poder seguir, digamos, siendo el sostén de la familia. Y sin embargo, pues toda la familia deberíamos estar consciente que todos vamos a pasar por esa etapa, por ese duelo. Entonces, cuando el duelo se complica, es importante pedir ayuda al entorno y, si es preciso, recabar la ayuda de los profesionales de salud mental. Pues regresando al tema, bueno, hubo muchos casos, y pues me incluyo, en que pues personas cercanas fallecieron pues en el hospital a causa de este virus. Pues aquí se recomienda hacer pues llamar a emergencias. Pues en este caso será pues igual como ya lo había mencionado, un médico el que tiene que certificar el fallecimiento y también el propio hospital para entregar pues sí, la carta de defunción a la familia. Pues el Ministerio de Justicia informa que pues están obligados a promover esta inscripción de fallecimientos a los familiares más cercanos, y si no es el caso en que tengan familiares, pues algún conocido, no sé, alguien que pues siempre
estuvo como a cargo de esa persona. Los trámites tras el fallecimiento pues se obtienen en uno de los primeros, puesto que de ellos dependerá que la funeraria pueda organizar el sepelio. Como ya lo había mencionado, no todas las personas tenemos las mismas creencias y costumbres, entonces aquí ya es como que dependiendo de pues cada cultura. Se hace un certificado médico de defunción. Siempre la familia tiene que checar pues que la hoja esté pues exactamente o exactamente con los datos requeridos. En caso de que no los conozcan, pues eh, están obligados a traer la fecha y el lugar del fallecimiento de la persona, el DNI del fallecido, la copia de este mismo, pero en este caso es del solicitante, que pues sería el familiar, y la copia del libro de la familia que refleje la relación del parentesco, pues ya sea mamá, papá, hijo, o sea, cualquier familiar pues que esté a cargo de la persona que haya fallecido. También existe una orden judicial. eh, en este caso, pues son procedimientos penales de investigación por si fueron pues muertes violentas. Pues en este caso no se ve mucho, pero pues sin embargo a veces sí entra porque pues las personas, los familiares no saben con exactitud que sus pacientes no saben lo que sufrieron dentro del hospital. En este documento pues se equivale otra vez, como ya lo había mencionado, al certificado médico de defunción. Eh, Se debe hacer la inscripción, pues este tiene, igual creo que ya lo había mencionado, para poderse inscribir, por así decirlo, pues tienen un plazo de 24 horas presentando pues algunas más documentaciones. Entre estos está el certificado médico de defunción, pasaporte del fallecido, alguna identificación y la impresión oficial de declaración de fallecimiento por familia y la autorización por parte de la funeraria. Pues aquí pues ya entra la parte de que ya hicieron la inscripción para poder llevar al familiar o a la persona a las funerarias y que estas mismas ya lo hayan aceptado. También existe la licencia de inmunación. Este se lleva a cabo en el registro civil. Aquí pues se facilita la licencia de inmunación al solicitante de la inscripción de la defunción, en este caso sería al familiar. La empresa funeraria se encarga de organizar, pues entre comillas, la celebración del servicio fúnebre, ya que se trate de un entierro o de una cremación. Ahora sí que también aquí depende de los familiares qué es lo que deciden hacer con el cuerpo pues, de la persona fallecida. Aquí también entra la seguridad social. Aquí pues se dice que tienen un plazo de 30 días tras el fallecimiento para hacer este trámite. Este es necesario para que puedan acceder a las prestaciones públicas que le puedan corresponder a la familia. Eh, Se dice que este es un trámite sencillo porque acuden a cualquier centro de atención e información de la seguridad social y pues aportan como requerimiento piden la carta de defunción. También piden el certificado literal de defunción, pues este acredita de forma oficial la muerte pues, de esa persona. Este pues se obtiene tras el fallecimiento que se ha de realizar con celeridad. En cuanto se disponen los certificados médicos de defunción, se necesitan tener, pues ahora sí que se podría decir que a la mano para poder gestionar una pensión o solicitar el certificado de actos de última voluntad. Se pueden solicitar a través de la sede electrónica del Ministerio de Justicia y pues tras tramitarla, pues ahora sí que por vía internet, como quieran llamarlo. La solicitud puede ser presencial, pero de igual manera solicitan pues que su DNI deba llevar nombre y apellidos del fallecido, fecha y lugar y tipo de certificado que desea.
También existe el certificado de actos de última voluntad. Aquí, pues, se conoce como el documento que acredita si el fallecido ha otorgado como un testamento ante el notario. A la hora de realizar un acto sucesorio, pues en este caso, no sé, se podría llamar un trámite de una herencia o por algo por el estilo, no pueden solicitarse antes de que hayan pasado los 15 días hábiles tras el fallecimiento de la persona. Pues sin contar el día en que o en el que pasó pues la muerte. Para poder conseguir este certificado es necesario llenar el modelo 790. Este se puede conseguir en las gerencias territoriales del Ministerio de Justicia o también se pueden descargar en la sede electrónica del Ministerio de Justicia. Se debe presentar de igual manera como en los otros procedimientos el certificado literal de defunción. Pues este ya puede ser original o en copia, por si la familia no lo quiere dejar, por así decirlo, y expedirlo al registro civil de la localidad correspondiente. También existe el testamento notarial. Se conoce como la existencia de un testamento y que en donde el notario ante el que lo realiza tras el fallecimiento, pues es solicitar una copia de dicho documento y para así presentar ante el notario dos documentos, como ya otra vez lo he mencionado, que es el certificado de función y el certificado de actos de última voluntad. Para poder declarar las personas heredadas al testamento de la persona fallecida, pues aquí existen muchas situaciones que se pueden llevar a cabo al realizar una declaración. Si en el testamento no se han repartido todos los bienes o no se ha designado un heredero como tal, para poder realizar este trámite tras el fallecimiento se deben aportar pues igual dichos documentos. Entre ellos está el certificado original de defunción, el DNI del fallecido y el certificado de actos de voluntad. Y pues en este caso también entraría el certificado de nacimiento de los herederos para así tener como que un poquito más estructurada la información. También está la inscripción de los bienes inmuebles en el registro de la propiedad. Pues aquí más que nada es la forma oficial en donde el nombre del registro de la propiedad de la persona fallecida pasa como a otra persona. Es como igual entra en el tema del testamento, la herencia y todo eso. Para el cambio de la titularidad de los bienes inmuebles, se requiere la escritura del inmueble y la escritura de la herencia, en este caso si la persona fallecida dejó algún documento. Después va a seguir las negociaciones. Pues aquí encontramos que a partir desde el 2 de diciembre del año pasado, las familias que tuvieron o hasta la fecha han tenido personas fallecidas por COVID-19 contarán con apoyos para gastos funerarios. Aquí el programa aplica para familiares quienes perdieron la vida casi desde que inició la pandemia. El gobierno de México se solidariza con las familias que han perdido pérdidas irreparables de un ser querido debido a esta emergencia sanitaria. Pues ya que se llevó como a cabo a las familias pues enfrentar gastos inesperados, o sea que jamás se esperaban. Y pues como ya lo he mencionado, a partir del 12 de diciembre del año pasado se empezaron a tener estos apoyos hacia las familias. Pues las familias tendrán o ya tienen acceso al programa de apoyo para gastos funerarios. Anunció la directora general del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. También se dice que cuando hicieron una conferencia para como declarar ya este apoyo hacia las familias, encabezaron que pues la plataforma digital para familiares pues sería por una cantidad de 11,460 pesos, sin importar la condición social o económica y sin
intermediaciones de personas con alguna entrega del recurso. O sea, aquí pues dieron esa cantidad, a lo mejor no fue mucho, no fue poco, no sé, ahora sí que dependiendo de los recursos también de las familias. El programa aplicó para las personas que transcurrieron el primer descenso por el COVID-19. En el momento en el que ocurrió la declaración oficial de la emergencia sanitaria, las y los beneficiarios tendrán o tienen un plazo de un año para poder hacer este trámite y pues que se les haga válido. Y pues con esto ya se les podrá otorgar el apoyo por cada persona fallecida. Aquí, por ejemplo, si una familia tuvo, no sé, 5 familiares que fallecieron por pues se van a dar, o sea, la cantidad que yo mencioné, se va a dar esas 5 veces por las personas que fallecieron. El SNDIF, pues es la instancia que se encarga de entregar los apoyos, debido a que la Ley General de Salud y la Ley General de Asistencia Social le otorgan la facultad, por así decirlo, para poder ejecutar los programas de asistencia social. En cuanto al decreto publicado, pues se les permitió utilizar los recursos de asistencia social para atender las necesidades derivadas del COVID-19 y pues también para dar procedimiento con las funerarias. Esta iniciativa pues es un resultado de la coordinación de distintas dependencias del Gobierno de México. Aquí pues entran varias instituciones, entre ellas está el IMSS, el ISSSTE, el INSABI, el PEMEX y el Registro Nacional de Población. Los beneficiarios que serán los familiares directos de quien falleció, pues como igual ya lo habían mencionado mis compañeros, puede ser esposos, esposas, incluso parejas, hijos, hijas, padres, madres, tíos, primos, etcétera. Y una vez recibida esta solicitud, pues se tiene un tiempo de espera de una semana y si otro familiar solicita el apoyo, se dirimirá la controversia. Y después vamos a pasar con el siguiente tema. Bueno, pues como actividad tenemos que tenemos que hacer una carta. Nuestra idea es que para todas las personas que no pudieron despedirse de sus familiares, que tuvieron que darse a la idea de que entraron a un hospital y quizás ya no salieron, para los que no pudieron tener las 5 etapas que mi compañero había mencionado anteriormente, porque sabemos que es una situación difícil y sabemos que las costumbres han cambiado y con la pandemia pues nos hemos tenido que ir adaptando. Entonces, nosotros tenemos como idea que ustedes puedan realizar una carta en donde expresen a la persona que perdieron y que les hubiera gustado despedirse o estar con ella en sus últimos momentos, donde le pongan pues lo que le quisieron decir en el momento, ¿no? Que la extrañan, que les hubiera gustado estar con ellas, todo lo que sienten, ¿no? O sea, que ustedes puedan liberar todos esos sentimientos que lamentablemente por cuestiones de pandemia nos tuvimos que resguardar. Terminando la carta y donde ustedes sientan que ya expresaron todo, o sea, lloren, no importa que mientras estén escribiendo lloren, liberen esos sentimientos que tienen y al término de la carta, cuando terminen de hacerla, pues quémenla, tírenla, rómpanla, hagan lo que crean conveniente para que puedan cerrar como esa etapa o puedan sentirse un poquito más liberados, aunque sabemos que es cuestión que no vamos a poder despedirnos quizás de la persona o no nos pudimos despedir de la persona como hubiéramos querido, pero tratando como que de que quede todo pues escrito en esa carta, ¿no? ¿Y cómo podemos empezar esto? Pues podemos empezar la carta escribiendo un hola, ya que muchas veces no vamos a saber qué hacer o cómo hacerlo. Podemos poner un hola a ti que te he perdido, a ti que has marchado. Te doy las gracias, puedes darle las gracias si te gusta. Puedes decirle todo tu coraje o puedes sacar totalmente todos tus sentimientos.
La mejor manera para hacer esto es solamente dejarlo salir, empezar a ver la forma, pues psicológicamente lo que entendemos por pérdida o lo que muchos decimos es el vemos una luz al final del túnel o nuestra vida pasa enfrente de nuestros ojos cuando morimos. Pues así de esta manera igual, todas nuestras vivencias y todo lo que hemos tenido con esa persona que ya no está, pasarán enfrente de nuestra mente. Las veremos y realmente lloraremos o entraremos en un estado de conflicto y estrés. Puedes gritar, puedes llorar, como ya dijo mi compañera. Lo que no es conveniente es dejarte caer. Lo mejor es no guardarla, porque solamente te guardarás el rencor o el duelo y la presión seguirá estando ahí. Hay un dicho que dice, si algo no es tuyo, déjalo ir. Pues si estas personas mismas se han ido, lo mejor es dejar ir todo eso. Porque el pasado es eso, pasado, es algo que ya sucedió y que no hay una forma de cambiarlo. Todos queremos intentar decir voy a volver en el tiempo, voy a viajar, o tenemos mucho ese pensamiento, el y si hubiera, pues no existe. Las cosas han sucedido por algo. Y si crees en alguna religión, alguna creencia, pues sabes que hay un momento o un lugar en el cual todo va a pasar. No por la pérdida se acaba el mundo. Te dejamos haciendo esta carta y te damos un tiempo para que la analices y la pienses, para que lo hagas y lo dejes salir, para que todo ese sentimiento que estás guardando puedas expulsarlo y puedas sentirte más tranquilo. Cuando acabes de escribir esta carta, sientas ese vacío y ya todas estas lágrimas, limpiarte la cara y sonreír. La mejor manera para limpiar las cosas es sonriendo, es poniendo pues ahora hay que continuar. Así que te dejamos haciendo carta y nos vemos en un momento.
Ahora bien, espero que hayan podido solucionarlo. Y si no, tomen un poco de tiempo, pausen el video y sigan viendo. Saquen todo este sentimiento porque sabemos que el tiempo no fue mucho o tal vez fue poco. Pero traten de sacarlo lo más posible. Bien, si para avanzar seguiríamos en esas cuestiones, porque principalmente la conferencia es duelo. Pero el duelo no solamente se abarca en las situaciones de la pérdida de un familiar, sino también que tenemos un duelo en la pérdida de nuestras actividades mismas. ¿Por qué? Porque tras haber empezado la pandemia, muchos nos redujimos a una situación en la cual nuestros trabajos cambiaron, muchos tuvimos el trabajo, muchos que aún eran estudiantes dejaron de estudiar o pasaron a modo línea, lo cual no fue muy favorable porque estas circunstancias nos han afectado circunstancialmente, en la cual ahora tenemos problemas psicológicos, no solamente por pérdidas, sino por realmente afectaciones de que dejamos de hacer cosas en las cuales ya era nuestra forma cotidiana, que dejamos de avanzar y dejamos de pensar en las cosas como las veíamos. El mundo cambió radicalmente y que ahora no sabemos realmente si estamos para soportarlo o no. Pero realmente lo que necesitamos es seguir avanzando y adaptarnos, porque si no hay adaptación no hay un avance. Estas circunstancias en cuestión académica ha cambiado en que muchos no tienen la forma de sustentar una situación en internet o online, en que tal vez las partes de kinder, primaria, secundaria, aún se veían a través de televisión, lo cual el programa del gobierno federal o del gobierno de Estado de México no fue muy favorable. ¿Por qué? Porque daban clases pues seguidas para todos, teniendo en cuenta que todo niño tenía un avance, tenía un crecimiento y una forma de ver las cosas, en que los papás no se ven solamente afectados en la forma de que perdieron trabajo o perdieron un familiar, sino en que perdieron la misma forma de educar, que ahora se van a tener que convertir también en maestros y en apoyo para sus hijos, que van a tener que estar ahí mismo dándoles un cierto trabajo y dándoles una cierta atención que necesitan. ¿Por qué? Porque un niño se distrae más estando en casa porque tiene sus juegos, televisión o simplemente tiene el cariño de algún familiar. Porque el avance ahora no se va a ver retribuido, no se va a ver realmente si el niño hizo las cosas o solamente el papá las hizo porque necesitaba ya salir a trabajar o salir a ver alguna situación en la cual nos correspondía. En las partes medio superior y superiores hemos tenido también que muchos han dejado el estudio. ¿Por qué? Porque no tenían esta forma o porque perdieron a sus padres, perdieron a sus hermanos y debido a que perdieron hijos, las familias, pues los papás han entrado en depresión y han pensado que solamente tenían un hijo cuando realmente tenían más. O que realmente pues solamente caen en depresión porque ahora no saben qué hacer y cómo afrontar las cosas, porque no van a saber cómo subsistir y los hijos lo que pasan a hacer es buscar la forma de ayudar a sus familias, aunque ya trabajaban, ahora buscan un trabajo más mediático en el cual puedan estar enfermen, en el cual puedan seguir todas las medidas de seguridad en las cuales ya no nos abarcamos totalmente. ¿Por qué? Porque la depresión o la madre o cualquier familiar, el familiar que da los y sustentos en la casa, y estos mismos pasan a eso. Entendemos que un trabajo tiene horarios y tiene limitaciones en las cuales nosotros, aunque tratemos de hacer el esfuerzo para seguir estudiando, que para trabajar, así mismo para llevar la comida a la casa, pues tendremos que dejar una u otra, que encontraremos un trabajo, pero no va a ser lo que necesitamos o no va a abarcar todas las necesidades, aunque tal vez pueda hacerlo, ojalá así sea, pero la verdad de las cosas es que no lo es. Es que tenemos que seguir avanzando, tenemos que seguir viendo maneras de seguir adelante. Y las formas se ven muy arcaicas, muy imposibles, porque también entendemos que realmente lo que es una muerte o el que alguien muera es un lujo, porque no tenemos esa sustentación para abarcar lo que
es una caja, un féretro, la cremación, el simple hecho de extraer del cuerpo, así como los gastos de los peritos, como ya han hablado mis compañeros. Entendemos que un gasto abarca demasiadas cosas, que vamos a dejar el estudio y vamos a dejar otras cosas y toda nuestra vida va a cambiar. ¿Por qué? Porque no tenemos la forma de salir adelante, nadie estaba preparado. El mundo no estaba preparado para esto, pero lo que debemos hacer es adaptarnos y seguir adelante. Que tal vez aún no estás conforme, aún no estás adaptado, pero hay una forma en la cual puedes seguir. También entendemos que pues la carta no solamente puede ser, principalmente hacemos esta actividad porque las cuestiones son de duelo, pero puede ser también una carta en la cual grabado en este transcurso de la pandemia, en el cual antes era cuarentena, pero no, señores, esto es pandemia, no fueron solamente 40 días. Tenemos que seguir avanzando y pasando. Puede ser también una carta para sacar todo ese enojo y esas frustraciones en las cuales te veías ya más afectado. Y igual, de esta manera, tenemos que ver la forma de salir adelante. Ahora bien, para concluir, ya viendo los diferentes tipos de contextos, las diferentes formas en las cuales ha afectado, las diferentes etapas que tiene un duelo, las diferentes formas de cultura, así como las diferentes cartas y asociaciones y todos los lapsos que tenemos que abarcar, necesitamos una centralización, necesitamos una educación, necesitamos buscar y darnos a conocer, porque si tú no tienes esos recursos, puedes acercarte a alguien o preguntar cuál es la forma más meritaria, cuál es la forma en la que puedo salir adelante. Puedes compartir esta grabación y ayudar tal vez a demasiadas personas. Para concluir, entendemos que los contextos no son pocos, que la etapa esta misma del duelo no va a ser muy corta o no va a ser muy larga, porque para todos nos abarca diferentemente, pero tenemos que aprender cómo soportarlas, cómo soportar el estado del enojo, el estado de tristeza, el estado de conmoción, así como la pérdida social. Tenemos que entender que nuestras culturas ahora se ven más distantes, que nuestra cultura misma se ve cambiada, que no porque esta pandemia ha pasado, dejemos de darles las circunstancias de duelo a nuestras personas que queríamos. Hay que aprender cómo solucionar las situaciones y cómo abarcar los estadios de pérdida. También a quién llamar, porque hay un número preciso, pero si no entendemos este número, si no lo recordamos al momento, siempre está en marcar al 911. En este mismo tal vez tardes un poco más, pero tal vez puedas esperar ese tiempo. Sabemos que es difícil, pero de ahí mismo te van a llamar y te van a transferir a una línea en la cual te van a ayudar para todo este proceso. En situaciones a nivel internacional estamos sufriendo sobre estas situaciones, pero tenemos que confrontarlas. El duelo es muy dificultoso, pero solo hay una forma de ver las cosas. Lo que pasó ha pasado, por algo se llama pasado. Ahora solamente queda enfrascarse en el presente y en el cómo vas a salir, porque un futuro es una idealización, y una idealización no siempre va a ser correcta, no siempre va a ser acertada. Debes de pensar en el presente y plantar tus pies y decir voy a seguir adelante. Si algún compañero quisiera agregar algo, puede hacerlo. Bueno, como ya lo mencionó mi compañero Iden, pues el duelo es parte de la vida. Creo que pues todos lo hemos pasado de alguna u otra forma. No digo que igual porque pues todos tenemos o hemos vivido cosas muy distintas. Y pues a veces esto nos lleva a requerir ayuda especializada.
A veces puede acabar complicándose si no buscamos esa ayuda o si no soltamos pues todo lo que sentimos, todo lo que vemos, de manera que pues nosotros mismos, las demás personas, nos quedamos atrapadas con ese dolor y pues ¿qué es lo que nos impide pues seguir adelante? No soltamos ese ciclo que nos dolió, que no fue esperado, pero pues como ya lo dije, pues es parte de la vida, quieran o no, pues es algo que pues desafortunadamente no podemos evitar. Eh, pues existen varios factores, existen los cuadros depresivos intensos, pues aquí no salimos de ese confort y pues nos sentimos acabados, nos sentimos, incluso hasta llegamos a decir que nos sentimos muertos por dentro porque no dejamos de sentir esas cosas que sentíamos antes, dejamos de ser como éramos antes. Y las conductas, emociones, pues en los duelos se generan a través de, o a veces lo usamos o tratamos de olvidar esas cosas, pues consumiendo alcohol, no sé, a veces incluso consumiendo drogas, cualquier cosa que sea excesiva, que sabemos nosotros que nos produce daño a nuestra salud. Pero pues sin embargo, pues sí, yo les recomendaría buscar ayuda, no quedarse encerrados para siempre, no quedarse con ese dolor, porque pues como ya lo dije, es algo que nos va a impedir seguir adelante con nuestras vidas. Pues el duelo, obviamente, como ya lo habían mencionado mis compañeros, pues tiene diferentes etapas, diferentes procesos, pero no les digo que de un día para otro van a cambiar, van a hacer que ese dolor desaparezca, porque no todo lleva un proceso y pues no se puede aceptar o asimilar, pues como ya he dicho, de un día para otro. Es difícil, sí, sí es difícil, pero pues hay que seguir viviendo con las cosas que pues ya pasaron. Sí, pues como dicen, ¿no? Y además pues es cosa de irnos adaptando y seguir aprendiendo, ¿no? Porque de eso se trata la vida, seguir aprendiendo y pues como lo mencionó Lupita, entender que el duelo es parte del día con día. Pues con el tema de su carta, pues solamente decirles que ahí hay que dejar todo lo que quisiéramos haberle dicho a la persona, cerrar ese ciclo y bueno, muy independientemente de las creencias que tengamos cada uno, solamente recordar que todos los días son una nueva oportunidad para poder seguir avanzando en esta vida, aprender en esta vida y soltar, dejar ir para poder seguir eh, sanando y estar felices. Y todos creemos que la persona que se fue le hubiera gustado vernos felices y estar bien aquí. Entonces, seguir y a darle que todos los días es una nueva oportunidad para todos nosotros. Si bien entonces ya pasamos a finalizar con esta situación, lo último que queremos dejar es el que avancen y el que se sientan felices consigo mismos. El que, a pesar de que el duelo sea difícil, hay una vida adelante. Planta tus pies sobre la tierra y sigue. Continúa y comparte este video para que más gente lo vea y pueda ayudarse. Te damos las gracias. Y esto sería todo. Agradezco a los licenciados por prestarnos su tiempo, a la licenciada Stephanie, a la licenciada Luisa, a la licenciada Brenda y al licenciado Alejandro.
Yo soy el licenciado Estrada y gracias por escucharnos. Será todo. Muchas gracias, licenciado, y tengan bonita tarde a todos y pues esperamos que esta plática les pueda servir. Como última cosa, pues les pediríamos que si en los comentarios nos pudieran compartir el cómo se sintieron pues con la actividad, si sintieron algún cambio, alguna emoción, algún sentimiento, pues al redactar la carta y pues no sé ustedes que hayan decidido si quemarla, si romperla, si tirarla. Cualquier cosa que ustedes hayan sentido, si nos harían favor de escribirlo en los comentarios, pero para así saber qué es lo que sintieron ustedes. Y pues de igual manera les agradezco y que tengan bonito día. Muchas gracias y hasta luego, colegas. Gracias.